tan fundamental aspecto, del cual nos dice nutrición completa, plenitud humana. Nutrición completa, plenitud humana. La anterior frase sintetiza la razón fundamental de este estudio social que entregamos a la sufriente humanidad. Decir que la salud es el más grande tesoro que posee el ser humano es sencillamente repetir lo que millones de veces se ha dicho y billones de veces se dirá. Se piensa generalmente que basta con poseer un cuerpo físico sano y fuerte y que ello es suficiente para lograr la completa felicidad a que lógicamente aspira todo ser humano. Sin embargo, esto no es suficiente. Como lo vamos a ver, la plenitud humana depende de una completa salud física, intelectual y moral. La adquisición de la salud física depende en alta proporción del equilibrio intelectual, de la armonía moral. Así que el equilibrio físico del ser humano está en proporción armonizada del recto pensar y del noble sentir. Cuerpo sano, mente recta, corazón sencillo, sensitivo, es el ideal puesto ante la conciencia de aquellos que realmente piensan, meditan y comprenden el misterio de la vida y del ser. En el frontispicio de este folleto ilustramos con una figura bastante expresiva los 3 puntos que deben merecer rigurosa atención, porque todos aquellos seres humanos que deseen lograr plenitud en sus vidas. La flecha que indica la zona del vientre está en relación directa con la salud física. La flecha que marca el centro cerebral muestra el instrumento de la inteligencia, o sea, la zona vinculada con la salud intelectual. Y la flecha que marca la zona del corazón hace referencia a la parte sensitiva, anímica, moral. Así que el ser humano que logre la verdadera plenitud en el vivir es indispensable que obtenga o conquiste una completa nutrición física, estomacal, una perfecta nutrición en la zona del intelecto cerebral y verdadera plenitud en el sentido estético, anímico y moral. Si un ser humano está completamente nutrido en el aspecto físico o estomacal, será un hermoso animal, pero muy poco diferente a sus hermanos menores en la escala de la evolución. Si un ser se halla muy nutrido en la esfera intelectual, podrá ser un asombro en el mundo del pensamiento, pero si su salud física es nula y su capacidad moral está ausente de su ser, será menos que inútil para la colectividad y para sí mismo, puesto que es un ser imperfecto y aún hasta peligroso para la sociedad si carece de moral. Si existe un ente humano que posee un nobilísimo corazón, pero carece de inteligencia, de salud física, será digno de admiración en el sentido ideal, pero realmente pasivo e inútil en la economía de la vida humana y social, de tal suerte que los verdaderos valores, que los verdaderos seres humanos que merecen llamarse como tales son los que poseen salud física, desarrollo intelectual y delicado y sensible corazón. Solamente en tales circunstancias la entidad humana puede lograr verdadera plenitud. Y a continuación el maestro Rojas, saber que el éxito del hombre depende de la armonía interior
es algo que debemos comprender exactamente. Quien perjudica a otros, secuencialmente va a experimentar angustias internas que de momento no sabe explicar por qué, pero es que la conciencia le está llamando la atención para que obre con justicia y rectitud, pues estas constituyen la más alta cualidad del alma, según el insigne Pitágoras, quien había entendido verdaderamente las leyes espirituales de la vida. Nutrir el cuerpo con los más sanos y mejores alimentos es deber para con nosotros mismos, pero orientar dentro de nosotros los aspectos de la vida interior es trabajar por la vida espiritual, que es la esencia del humano existir. Y no olvidemos que ese existir es eterno, porque la conciencia interna va aumentando en cada renacimiento hasta que ella cubre el infinito en espacio y tiempo, haciendo que el consciente racional abreve en el transconsciente universal. Buscando el sentido de estos problemas, es como el hombre empieza a saber y ser sensoconsciente de sí. Ahora entramos en materia. La ciencia de la nutrición del maestro Max Hendel, capítulo 17. Nos dice el maestro Max Hendel, si comenzamos con el vehículo denso y consideramos los medios físicos para mejorarlo y convertirlo en el mejor instrumento del espíritu, y después estudiamos los medios espirituales conducentes al mismo fin, comprenderemos en nuestro estudio a todos los demás vehículos, y por lo tanto, este será el método que seguiremos. El primer estado visible del embrión humano es una sustancia pequeña, globular, gelatinosa, parecida a la albúmina o clara de huevo. En ese glóbulo gelatinoso aparecen partículas de materia más sólida. Esas partículas aumentan gradualmente de tamaño y densidad hasta que se ponen en contacto unas con otras. Los diferentes puntos de contacto se convierten lentamente en articulaciones y coyunturas, y de esta manera se va formando gradualmente un armazón de materia sólida, el esqueleto. Durante la formación de este armazón, la materia gelatinosa que le rodea se acumula y cambia de forma, hasta que por último, ese grado de organización desarrolla lo que se conoce como feto. Este empieza a hacerse cada vez más grande, firme y organizado, hasta que llega el tiempo de nacer. El mismo proceso de consolidación que comenzó en el primer grado visible de existencia continúa todavía. El ser pasa a través de los diferentes estados de la infancia, adolescencia, juventud, virilidad y vejez. Y por último, llega a ese cambio que se llama muerte. Cada uno de esos estados está caracterizado por un creciente grado de dureza y solidez. Hay un aumento gradual de densidad y firmeza en los huesos, tendones, cartílagos, ligamentos, tejidos, membranas, cutis y hasta las sustancias estomacales, hígado, pulmones y otros órganos. Las coyunturas se ponen rígidas y secas, comienzan a crujir cuando se mueven debido a que el fluido sinovial que las lubrica y ablanda disminuye en cantidad y se hace demasiado viscoso y gelatinoso para servir a sus propósitos. El corazón, el cerebro y todo el sistema muscular, la médula espinal, los nervios, ojos, etcétera, participan del mismo proceso de solidificación, haciéndose cada vez más rígidos. Millones y millones de diminutos vasos capilares que se ramifican como las ramas de un árbol a través del cuerpo entero,
se van cerrando gradualmente y se transforman en fibras sólidas, no llegando la sangre a ellos. Los vasos sanguíneos más grandes, arterias, venas, se endurecen, pierden su elasticidad, empequeñecen y se hacen incapaces de llevar la cantidad necesaria de sangre. Los fluidos del cuerpo se tornan viscosos y pútridos, cargados de materia terrosa. El cutis vuelve amarillento y se pone seco y áspero. El cabello cae por la falta de aceite. Los dientes se caerían y caen por la falta de gelatina. Los nervios motores empiezan a secarse y los movimientos se hacen pesados y lentos. Los sentidos se debilitan. La circulación de la sangre se retarda, se estanca y hasta se coagula en los vasos. El cuerpo pierde cada vez más su poder anterior. Después de ser elástico, lleno de salud, flexible, activo, sensitivo, se hace rígido, insensible. Finalmente, muere de vejez. Y la pregunta surge naturalmente: ¿qué es lo que ocasiona esa oscilación paulatina del cuerpo, produciendo la rigidez, la decrepitud y la muerte? Desde el punto de vista puramente físico, la opinión de los químicos es unánime y dicen que es debida principalmente al creciente aumento de fosfato de calcio, sustancia ósea, carbonato de calcio, comúnmente cal, y sulfato de calcio, y ocasionalmente un poco de magnesia y una cantidad insignificante de otras materias terrosas. La única diferencia entre el cuerpo infantil y el decrépito es la mayor densidad de este, y a su mayor dureza y rigidez, causada por el aumento de materias terrosas calcáreas que entran en la composición del segundo. Los huesos del niño están compuestos por 3 partes de gelatina por una parte de materia terrosa. En el viejo, la proporción está invertida. Es axiomático que todo el cuerpo está nutrido por la sangre y que cualquier cosa que aquel contenga debe haber estado primeramente en la segunda. El análisis muestra que la sangre tiene sustancias terrosas de la misma clase que los agentes de solidificación. Y nótese, la sangre arterial contiene más sustancias terrosas que la sangre venosa. Esto es sumamente importante, pues demuestra que en cada ciclo la sangre deposita sustancias terrosas. Es por lo tanto el vehículo común que destruye el sistema. Pero su existencia de materias terrosas debe ser renovada, pues de lo contrario no podría continuar siempre haciéndolo. En donde se renueva la mortífera carga, no puede haber sino una respuesta del alimento y de la bebida. Absolutamente no hay otra fuente de donde pueda tomarlo. El alimento y la bebida que nutren el cuerpo deben ser, al mismo tiempo, la fuente primaria de las materias terrosas calcáreas, que luego son depositadas en la sangre, en todo el sistema, produciendo la decrepitud primero y después la muerte. Para sustentar la vida física es necesario lo que comemos y lo que bebemos. Pero como hay muchas clases de alimentos y bebidas, es conveniente conocer qué clase de alimentos es la que contiene menos sustancias destructivas. Si podemos encontrar tal alimento, prolongaremos nuestra vida, y desde el punto de vista oculto, es deseable el vivir todo lo que podamos en cada cuerpo denso, especialmente después de haber comenzado a dirigirnos hacia el sendero. Como se requieren tantos años para educar en la infancia y en la juventud cada cuerpo que habitamos, hasta que el espíritu pueda obtener algún dominio sobre él,
es bien claro que cuanto más podamos retener un cuerpo que ya está dirigido por el espíritu, tanto mejor será para nuestro progreso. Por lo tanto, es sumamente importante que el discípulo tome la alimentación de vida, que tengan menos sustancias destructivas y que al mismo tiempo mantenga siempre activos los órganos de excreción. El cutis y el sistema urinario son los que salvan al hombre de una muerte prematura. Si no fuera por ellos, que eliminan la mayor parte de las sustancias terrosas que absorbemos con el alimento, no viviríamos ni 10 años. Se estima que el agua ordinaria no destilada contiene tanto carbonato y otros compuestos de calcio que la cantidad corriente que usa una persona en forma de té, café, sopa, etcétera, sería suficiente en 40 años para formar un bloque de calcio sólido y de mármol de un tamaño igual al hombre. Es también muy significativo el hecho de que aún se encuentre siempre fosfato de calcio en la orina de los adultos y no se encuentra en la orina de los niños, porque en estos la rápida formación de los huesos requiere que la sal se retenga. Durante el periodo de gestación hay muy poca sustancia calcárea en la orina de la madre, puesto que aquella se emplea para la construcción del feto. En circunstancias ordinarias, sin embargo, la sustancia calcárea es muy evidente en la orina de los adultos y a ello debemos el que podamos vivir tanto como vivimos. El agua no destilada, cuando se toma al interior, es el peor enemigo del hombre, pero usada externamente es el mejor amigo. Mantiene los poros de la piel abiertos, estimula la circulación de la sangre y evita los estancamientos que producirían una oportunidad para que se depositaran las sustancias calcáreas, fosfatos, etcétera, que a la larga acarrean la muerte. Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, dijo que la salud denota una circulación de la sangre libre y que la enfermedad es el resultado de la obstrucción de la misma circulación. El baño de pila es de gran valor como medio para conservar la salud del cuerpo y debe ser usado con frecuencia por el aspirante a la vida superior. La transpiración sensible o insensible arroja fuera del cuerpo mucha más sustancia calcárea que cualquier otra función. Mientras se vaya echando combustible al fuego y se lo mantenga libre de cenizas, seguirá ardiendo. Los riñones son muy importantes porque arrojan fuera del cuerpo a las cenizas, pero a pesar de la gran cantidad de materias calcáreas que salen con la orina, en muchos casos queda dentro bastante como para formar cálculos y piedras en la vejiga, produciendo inexpresables agonías y hasta la muerte. Al respecto, el maestro Israel Rojas nos dice: el tema de la ciencia de la nutrición, este tema hay que encararlo desde el punto de vista de la bioquímica y de la psicología. Son las dos bases fundamentales. El señor Hendel nos va llevando progresivamente desde la sustancia germinal, que es completamente dúctil, parecida a la clara de huevo. Es albúmina. La albúmina es la base de todos los organismos vivientes, sin excepción alguna. También es la razón de la vida vegetal. De modo que en la albúmina tenemos la base de la posibilidad relativa, como todo, porque la realidad no está ahí, sino en la parte psíquica. Es indispensable hablar
de todo este proceso fundamental en que nos guía el autor, desde la sustancia del grumo albuminoideo hasta llegar a la formación del esqueleto y endurecimiento del cuerpo. Los primeros huesos que se forman en el cuerpo y que van tomando solidez son las clavículas. Es lo primero que se solidifica en el feto. De ahí se va endureciendo el cráneo y luego el resto del organismo. ¿Alguno de ustedes se había ocupado de investigar esto? No es tan fácil ocuparse de la ciencia. El señor Hendel atribuye el proceso de solidificación a la materia calcárea, pero no es así. A las materias terrosas sí, porque tienen la condición de endurecer los tejidos, pero la materia calcárea no. No porque el calcio tiene la cualidad maravillosa y lo sabe cualquier bioquímico, junto con la grasa natural, de ser los únicos que acumulan y fijan el fósforo para el uso del organismo. El fósforo es la base de la vida. Hay otro punto que es necesario analizar. Si nos habituamos a mantener nuestro cuerpo joven, tomando un alimento especial determinado, ¿qué sucederá? Que el día que por alguna circunstancia no podamos consumir ese alimento al cual nos hemos habituado, se altera el organismo. Eso le pasó a alguien que de joven había decidido no comer carne, pero un día tuvo que viajar muy largo y no encontró sino carne de cerdo. Se comió una porción y murió. Entonces el organismo hay que tenerlo en cierta manera habituado a diversos alimentos. En mi caso no como carne habitualmente, pero de vez en cuando consumo una buena porción para que mi organismo esté habituado bajo determinadas circunstancias a asimilar la carne. No es que me interese en realidad, pero no me hace mal. Recuerdo cuando el señor Ferro consumía una porción de carne, al día siguiente amanecía con reumatismo que no lo dejaba mover las piernas ni los brazos. En cambio, me sucedía lo contrario, amanecía más ágil. A mí no me hace mal la carne, como le sucede a otras personas. El tema de la nutrición es muy importante y de cuidado. Creo que el problema no es tanto biológico como psíquico. Ustedes deben saber que un adicto no envejece porque mantiene en su psiquis la bondad permanente. Entonces, todas sus moléculas vibran a una frecuencia altísima de gran sensibilidad afectiva hacia todos los seres. Ellos no se enamoran del aspecto femenino en el sentido personal humano, sino de la naturaleza. Es decir, tienen una profunda devoción por la vida en todas las formas. Un adicto desde el punto de vista moral no envejece, porque las vibraciones de su ego están en relación directa con la armonía que da el sentido de la belleza y de la vida universal. Los grandes místicos han sido longevos, siempre han pasado de los 80 años porque tienen una vibración espiritual que les hace poner en movimiento las células y las mantienen, por lo tanto, en mayor ductilidad. Pero que la oxidación progresiva es la causa de la vejez en la vida común de los animales y los hombres es también otra evidencia. Hay necesidad, por lo tanto, de usar alimentos adecuados para oxidar la mayor cantidad posible de residuos. El señor Hendel no se ha ocupado en su obra del aparato digestivo, casi que lo menciona en forma secundaria. El aparato digestivo es algo fundamental. La persona que no verifique 2 evacuaciones diarias se está enfermando, se está intoxicando, se está creando una situación pésima de salud y malestar psíquico y moral. ¿Por qué moral?
porque si el cuerpo no responde a las vibraciones del espíritu, también se cansa. El señor Hendel utiliza la palabra espíritu para conciencia, no espíritu en el sentido cósmico, sino para conciencia. En verdad, un cuerpo intoxicado responde menos a las funciones de la conciencia que un cuerpo libre de residuos. ¿Por qué? ¿Porque el ego se cansa? No, porque la materia no responde. Por ejemplo, si un gran violinista, un Heifetz, un Menuhin, le entregaran un violín oxidado, sería muy poco lo que podría hacer a pesar de ser un gran violinista. Así que el ego es un gran maestro de la ciencia interna, pero si el vehículo no responde a sus intereses, no puede ejecutar la armonía de la melodía de su sentir, de su pensar y de su amar, de su comprender. Por eso les decía que el problema hay que tratarlo desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psíquico, siendo este último más importante. He tenido oportunidad de ver cómo una persona pasa en un estado de decrepitud tremendo en menos de 24 horas, si tiene una fuerte pena moral o una fuerte preocupación. Ha sido registrado muchos casos en la historia en que una persona ha perdido el color de su cabello en menos de un día, como en el caso de la reina María Antonieta de Francia. De modo que la parte moral es aún más importante que la puramente bioquímica, sin olvidar que esta es de una trascendencia incalculable. Hago un breve paréntesis para referirme a lo que dice el señor Hendel respecto al baño como una maravilla para conservar los poros abiertos. Eso no es exacto. Los poros se abren cuando hay calor y se cierran por el frío y la humedad. Cuando nosotros nos bañamos con agua caliente, perdemos gran vitalidad. Al día siguiente estamos débiles, no tenemos posibilidad de acción. Nuestro pensamiento no funciona con energía adecuada para actuar. Así que debemos mirar esto con mayor profundidad. Ahora voy a mencionarles unos alimentos que sirven para retardar la vejez, no para acabar con ella, sino para retardarla. He indicado que son grandes oxidantes de residuos, ante todo el suero de leche. Es formidable, pero advierto que aquí en Bogotá la leche tiene químicos tóxicos que aplican para lograr su conservación más tiempo. Además, no es de buena calidad. Habría que conseguir leche pura y fresca para obtener el suero. He experimentado porque me gusta tener conciencia de lo que receto a las personas por observación propia. Con la berenjena simplemente se cortan pedacitos y se hace una infusión como una hierba medicinal cualquiera. Se toman 3 tazas diarias y el resultado es formidable. He encontrado también un gran renovador, el aguacate. Lo ha buscado la humanidad en materia de renovación de la vida celular por la eliminación de residuos y no ha encontrado. Está en el aguacate, lo que llaman palta en los países del sur. Al principio pueden evacuar demasiados residuos y entonces se impresionan, pero el aguacate es admirable, dosificado en forma adecuada. Es evidente uno de los mejores métodos para sacar residuos del cuerpo. A veces hago mi cura con aguacate y consumo 4 o 5 aguacates solo, sin comer otro tipo de alimento. Después me acuesto a dormir. Ustedes dirán, yo me muero. Puede que sí, si el cuerpo está muy intoxicado, puede venir un cólico. Eso no lo descuento. A ustedes les aconsejo comerlo progresivamente.
Con ese tratamiento me va divinamente. Excelente. Un paréntesis es que el maestro también recomendaba que fuera en menguante y hacerlo como única comida antes de acostarse. Conozco otra combinación maravillosa para sacar los residuos del colon y de otras partes del organismo: la nuez y la uva pasa negra. Pensar en sacar residuos sin referirse al aparato digestivo, al colon, es casi una ingenuidad. Es por el colon por donde sale la mayor cantidad de residuos y seguramente por la sangre. Puede que a veces se me olvide aplicar estas fórmulas, pero sostengo que cuando no hay 2 evacuaciones en 24 horas, el sujeto hombre o animal se está enfermando y se está muriendo. De modo que es importante ingerir oxidantes. Hay una obra que todo el mundo debería leerla, el Tao Te Ching de Lao Tse, quien vivió unos 5 siglos antes del Señor Jesús. Él dejó una fórmula excelente y formidable como oxidante: consumir a la cena frutas, pasas y agua en regular cantidad. La mandarina, la corteza de la mandarina bien masticada y comida en regular cantidad, cura las diferentes afecciones del hígado en pocas semanas. Además de ser medicinal por excelencia para curar las afecciones hepáticas, es riquísima en vitaminas y por lo tanto constituye un alimento y medicina al mismo tiempo. El jugo de la mandarina tomado en abundancia, solo, sin mezclarlo con ninguna otra fruta ni alimento, cura las afecciones renales, no importa su índole, puesto que al purificar los canículos del riñón hace posible la filtración de sangre y la completa eliminación de fermentos que tanto perjudican a la salud cuando no son perfectamente eliminados por la orina. La pulpa de la mandarina comida en abundancia sirve de escoba para barrer el tubo intestinal, regenerando el trayecto. Por tales razones que todos pueden comprobar, es que podemos considerar la mandarina como una de las frutas más preciosas con que cuenta la humanidad para vivir sana y fuerte. Hemos de advertir, como ya hemos hecho en libros y revistas, de que las frutas se obtiene el máximo beneficio siempre que se coman en cantidad y aisladas de cualquier otro alimento. Las mezclas de frutas con alimentos o bien con otras frutas cuando no son afines resultan poco beneficiosas porque se producen reacciones generando fermentos que alteran las funciones digestivas. Las gentes están pendientes de usar una buena cantidad de vitaminas y en ello tienen razón. Todas las frutas poseen abundancia, especialmente la corteza, la cáscara. Las damas deben saber que las cortezas de la fruta, que son masticables, como la naranja, la mandarina, limones y otras análogas, embellecen el rostro de quienes las mastican y comen en regular cantidad. La corteza, al recibir directamente del sol, acumulan gran cantidad de energía y vitalidad. La verdadera mandarina se distingue de las injertas en que es intensamente aromática y en la que la pulpa está prácticamente desprendida de la corteza en su estado natural. Las frutas injertas pueden ser agradables, pero son un tanto negativas como alimento. Lo que cura el estreñimiento son los oxidantes, y el mayor oxidante que la divina naturaleza nos indica es la fruta pasa. La fruta pasa ha tenido un proceso de oxidación y posee suficientes óxidos
para eliminar los residuos y expulsarlos del aparato digestivo. Es verdaderamente admirable. Hay personas, por ejemplo, que sufren de dolor de cabeza. Es que el colon está lleno de escoria. No es ninguna otra cosa. Pero los médicos le recetan unos sedantes, unas píldoras, le chuzan con inyecciones y adormecen el aparato sensorial. Así les parece que se curaron. No se han curado de nada. Mientras no limpien su aparato digestivo, no hay posibilidad de curación. Hay que limpiar el aparato digestivo. Claro que los calmantes momentáneos para un dolor feroz son indispensables, pues hay que admitir que el dolor siempre es algo incómodo, pero la verdadera salud del hombre está en limpiar su aparato digestivo. Y por más que haga 2 evacuaciones diarias, si no hace una limpieza por lo menos cada 3 meses, va a estar enfermo porque siempre quedan residuos. Expliquemos ahora sobre la sangre. La sangre debe ser purificada y eso se verifica a través del riñón. Es sencillo si sacamos primero la materia terrosa que la sangre absorbe por el aparato digestivo. Por ejemplo, la mandarina es no me digan que se comieron media mandarina y que eso no les sirvió para nada. Hay que comer bastante mandarina antes de acostarnos. Es formidable la mandarina. Cura cualquier enfermedad del riñón y este es el aparato de la purificación de la sangre. Es el filtro de la sangre. La sangre tiene 2 filtros. El riñón en la parte más densa y el pulmón en la parte gaseosa. Por eso es de suma importancia la pureza de ambas zonas. Pero, y ese pero es para acentuarlo debidamente, lo más importante es el aparato digestivo, porque si no está recargado de sustancias extrañas, el riñón trabaja debidamente. Así que la primera intoxicación viene del aparato digestivo. Y sobre el aparato digestivo es hacia donde hemos hecho la mayor parte de este trabajo, pero reconociendo como el primer factor el factor psíquico. Pues nos dice el maestro Rojas, las fuerzas mentales y psíquicas son mucho más poderosas que las físico-químicas, electromagnéticas y cromáticas. La mente es un poder extraordinario. Lo que realmente necesitamos es aprender a utilizar tan poderosa energía. En la mente objetiva, la que empleamos constantemente en estado de vigilia. La mente subjetiva o subconsciente rige todos los movimientos involuntarios, como la circulación de la sangre, la respiración, la digestión, etc. Las impresiones que vienen del exterior penetran en el ser psíquico a través de la mente objetiva para grabarse en la mente subjetiva y quedar allí grabando, obrando un papel favorable o desfavorable según la índole de la impresión recibida, el carácter, los gestos. En una palabra, nuestra manera de ser no son más que una expresión de las más poderosas energías de reserva que hay en la mente subjetiva o subconsciente. La relación estrecha entre la mente y el cuerpo es tan íntima que todo movimiento tiene su razón de ser en la mente. En el estado actual, la mayor parte de las personas no suponen ni imagina que tenga nada que ver la mente con el armonioso estado del cuerpo que se expresa como salud. Pero nadie puede negar que las impresiones que llegan por el campo mental afectan de tal manera el organismo que según su clase se traducen en enfermedad o salud.
Si en el momento de tomar el alimento se nos transmite una noticia desagradable, el organismo se resiente en tal forma que el hígado deja de funcionar normalmente y la digestión se detiene. No está por demás invitarlos a la lectura, o mejor, a estudiar las obras todas que nos ha dejado el maestro Israel Roca Romero, y sobre la salud, obras como El secreto de la salud y La clave de la juventud, Viva sano, La salud de la mujer, Cúrese comiendo y bebiendo, obras en las cuales se han tocado todos los aspectos, como el ejercicio, el aire, los baños, el ambiente, los climas, el descanso, la polaridad, la higiene sexual, la psicoterapia, la mente, las pasiones, las emociones, la imaginación, el sentimiento, las enfermedades, nuestros diferentes sistemas, la heliocromoterapia, etc. Los anteriores libros, con fórmulas que nos la entregó luego de haberlas experimentado por sí mismo una y otra vez, llegando a comprobar su efectividad antes de darlas a la luz pública. Los anteriores no han sido los únicos temas a considerar, y quien desee profundizar en ello encontrará un vasto mundo de conocimiento que van desde la densidad material a la sutilidad espiritual, integrando cada de los aspectos de nuestra constitución física, espiritual y conscientiva, y en sus funciones físicas, por ejemplo, alguna, la boca. En la boca encontramos en la parte interna la pulpa, constituida por tejido conectivo con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas muy sensibles al calor, al frío, al dolor. La pulpa está recubierta por un material consistente de dureza orgánica, elástica, denominado la dentina, la cual se halla protegida por el esmalte en la parte externa y el cemento en la parte de la raíz. El cemento se halla recubierto por el tejido fibroso, vascular o membrana peridental, que tiene la función de fijar el diente a la mandíbula. La digestión, el aparato digestivo humano, comprende las siguientes partes: un tubo digestivo, una boca, unos dientes, una faringe, un esófago, un estómago, un intestino delgado, duodeno, yeyuno e íleo, un intestino grueso, colon, recto y ano. El tubo digestivo facilita el avance y transformación de los alimentos, la absorción de las partes nutritivas y la expulsión de residuos. Las glándulas anexas producen saliva, la bilis y el jugo pancreático, líquidos muy importantes para la transformación química de los alimentos. La fisiología. El ser humano ingiere los alimentos y los mastica ayudado por los dientes. La lengua, que es el órgano del gusto, ayuda a la dilución de los alimentos. Cuando el alimento está listo para pasar, la lengua contribuye a formar el bolo alimenticio. La digestión de los alimentos ricos en carbohidratos se inicia en la boca por la reacción del segregan tres partes de las glándulas: las sublinguales, las parótidas, las submaxilares. La tialina desdobla los almidones cocidos y los transforma
inicialmente en destrina y luego en maltosa. La tialina actúa con un pH ligeramente alcalino. Entonces la boca se comunica por la faringe, que constituye el tubo común para la digestión y respiración. Cuando ingerimos un alimento, el canal respiratorio se cierra por la acción del epiglotis, impidiendo así que los alimentos pasen a las vías respiratorias. La faringe se comunica con el esófago, el tubo que comunica con el estómago. El esófago posee, al igual que el intestino, paredes de fibras musculares lisas involuntarias que permiten el movimiento del bolo alimenticio en el proceso denominado peristaltismo. Cuando la comida se devuelve hacia la boca, como en el caso del vómito, se presenta el movimiento antiperistáltico. El estómago es un gran saco formado por fibras musculares y localizado debajo del diafragma, al lado izquierdo del abdomen. El lugar que une el esófago con el estómago se denomina cardias, y el que comunica al estómago con el intestino se denomina píloro. El estómago segrega jugo gástrico y enzimas para ayudar a la digestión. Las enzimas del estómago actúan sobre el pH ácido, diluidas en el ácido clorhídrico allí presente. La pepsina actúa sobre las proteínas, transformándolas en peptona, y la renina actúa sobre las proteínas de la leche, coagulándolas y formando un compuesto insoluble denominado caseína, que posteriormente se desdobla por la acción de la pepsina y se convierte en peptona. En el jugo gástrico también se segregan amilasas que actúan sobre los almidones y lipasas que actúan sobre las grasas. En el estómago los alimentos se hacen más blandos, cremosos, convirtiéndose así en el denominado quimo de naturaleza ácida. Para facilitar el transporte de los materiales entre los tejidos del cuerpo y los capilares sanguíneos, en los órganos aparece el sistema transportador de linfa, sustancia constituida principalmente por líquido intersticial, la naturaleza similar del plasma sanguíneo, por los glóbulos blancos y trombocitos que han atravesado los capilares sanguíneos en el fenómeno de diabetes. La linfa ayuda a transportar nutrientes, principalmente los ácidos grasos y la glicerina, que han sido absorbidos por los capilares linfáticos de las vellosidades intestinales. Además, el oxígeno y el anhídrido carbónico pasan a través de la linfa. El exceso de linfa es colectado en los tubos especiales denominados vasos linfáticos, que se ensanchan formando estructuras denominadas nódulos linfáticos. Una de las principales funciones que se realiza en los nudos linfáticos de fagocitos de bacterias que destruyen las toxinas nocivas llevadas a cabo por los glóbulos blancos integrantes de la linfa. Ahora tenemos unas ideas para recordar. Los cambios que sufren las sustancias alimenticias en el organismo se denomina metabolismo. Cuando en un órgano se degradan las moléculas, la reacción es catabólica. En el anabolismo se ensamblan y sintetizan nuevas moléculas. Cuando el protoplasma se destruye, las reacciones son catabólicas. Cuando se construyen nuevas células, las reacciones son anabólicas. La digestión puede ser de tipo intracelular o extracelular. Organismos como la ameba y el paramecio poseen vacuolas
para realizar sus funciones metabólicas. Los organismos heterótrofos toman los alimentos de otros seres o de la materia orgánica en descomposición, como sucede con los hongos. Los animales primitivos poseen tubos digestivos incompletos. El aparato digestivo está adaptado al tipo de alimento que consumen las especies. Las enzimas son segregadas por las diferentes glándulas de secreción y ayudan a desdoblar los alimentos. Los alimentos ya digeridos por las enzimas se transforman en ácido graso, glicerina, glucosa, aminoácidos, los cuales son absorbidos por las vellosidades intestinales. Las sales minerales. Algunas sustancias inorgánicas son necesarias para que las reacciones metabólicas ocurran en el ser vivo. Por lo tanto, debemos consumir alimentos ricos en calcio, sodio, potasio, hierro, fósforo, yodo principalmente. El calcio es necesario para la coagulación de la sangre, ayuda a la formación de los huesos y dientes y es muy importante para el crecimiento de los niños. Se encuentra en grandes cantidades en la leche, el queso, el huevo, la mantequilla, etc. El sodio, el potasio y el cloro son necesarios por la transmisiones de la membrana, pues sus iones permiten la transmisión de los impulsos nerviosos. El equilibrio interno se debe a la regulación de estos iones. Se consumen en algunos alimentos y en la sal de cocina. El hierro es necesario para la formación de la molécula de hemoglobina de los glóbulos rojos, transportadora del oxígeno y del CO2 en la sangre. Se encuentra en grandes cantidades en el aceite de hígado de bacalao, el huevo, el frijol y los vegetales verdes. El fósforo es un alimento básico para las reacciones biológicas, ya que condensa la energía, integrándose a la molécula de adenosina para constitución del ATP. El ATP es la molécula transportadora de energía. El fósforo es un alimento, repito, el fósforo es un elemento básico para la reacción biológica, ya que condensa la energía integrándose a la molécula de adenosina para la constitución del ATP. También se encuentra como constituyente importante en los huesos y en los dientes. Los alimentos ricos en fósforo son pescado, huevo, mariscos, etc. El yodo es necesario para la síntesis de la tiroxina, hormona reguladora del metabolismo, segregada por la tiroides. Se encuentra en alimentos como rábanos rojos, repollos y mariscos. Hoy en día, la diferencia de yodo se ha corregido con el uso de alimentos ricos en la sal yodada comercial. Ahora, otro aspecto. Se dice que hay enfermedades gravísimas que nadie ha podido curar, como el reumatismo. Toda persona mayor de 40 años sufre más o menos de reumatismo hasta la muerte. En unos se acentúa más que en otros. Para curar el reumatismo hay medios maravillosos. La corteza de sauce es admirable. El limón en buenas cantidades. El jugo de naranja grapé es magnífico, pero hay que persistir. Un amigo me comentó que eliminó el ácido úrico tomando con cada vaso de agua el jugo de 10 limones. Hice el experimento tomando esa misma cantidad 4 veces al día, o sea, 40 limones diarios con buenos resultados, porque es muy difícil eliminar el ácido úrico. Se vuelve piedra
y termina por cristalizarse en las articulaciones y tenemos entonces al reumático, al anquilosado, al enfermo y al muerto. Lo grave es que es una enfermedad que causa mucho dolor. Conocí un joven muy elegante de la alta sociedad que dejé de verlo y luego de unos 8 meses vi que lo llevaban en una silla de ruedas. Se habían anquilosado las articulaciones por exceso de ácido úrico. El ácido úrico, no olvidemos, es una sustancia que endurecida causa muchas dolencias a la entidad humana. Todos los seres, sin excepción, producimos ácido úrico en el proceso de la digestión, pero unos lo eliminan en mayor proporción que otros. Cuando joven, uno elimina más y a medida que viene la edad se endurecen las articulaciones y se elimina menos. El ácido úrico sí puede eliminarse, pero la ciencia médica no lo ha logrado. Entonces, los principales eliminadores del ácido úrico son corteza de sauce, el limón, el jugo de naranja grapé, la uva negra y el tamarindo. Pero no me vayan a decir, me comí una naranja grapé anoche y sin embargo amanecí con ácido úrico. Hay que dejar la ingenuidad de lado y hacer un tratamiento eficaz hasta que sienta que esté curado. Las uvas pasas son regias, pero considero por experiencia propia que la uva negra es la mejor que hay. La ciruela pasa es buena. A veces produce irritación en el colon, pero la ciruela comida con una fruta oleaginosa como la nuez de Brasil es maravillosa, consumiendo en iguales cantidades. Una advertencia de importancia incalculable hemos de hacer antes de proseguir adelante. Si una persona cuya costumbre de alimentarse ha sido común y corriente, es decir, que únicamente usa los alimentos, sustancias cocidas, bizcochería, dulces, y al encontrar este manual tan lógico decide categóricamente hacer un cambio, debe hacerlo aplicando la inteligencia y no esporádicamente y de una vez por todas, porque su organismo, estando recargado de residuos intestinales, la materia pegante, producto de una alimentación antinatural, es por justo que al principio experimente trastornos, algunas molestias muy propias de las nuevas reacciones que producen con una alimentación más nutritiva, sí, y que por lo tanto exige del organismo esfuerzo de diferente naturaleza para ser debidamente asimilada. El cambio de sistema alimenticio debe hacerse progresiva, pero gradualmente para no violentar en forma exagerada la naturaleza orgánica ya habituada a determinada rutina. Es indispensable empezar por mezclar en la alimentación cotidiana un poco de legumbres, especialmente la maravillosa espinaca, la cual será utilizada en mayor cantidad posible a medida que la humanidad comprenda sus importantes valores. Los cuidados de la salud física dependen ante todo de saber cuáles son los factores naturales que conducen a un perfecto funcionamiento corporal. Corresponde a la salud moral elevar el sentido estético de la existencia para que la armonía encuentre asidero en su alma y logre el ser humano conquistar la relativa felicidad a que tiene derecho en su tránsito por este mundo de 3 dimensiones.
el estudio de la filosofía y las ciencias naturales para la educación intelectual, mientras que la literatura estética, el conocimiento al menos ideal del arte como pintura, escultura, buena música, constituyen la verdadera base de la educación estética y moral. La música bella es fundamental en la educación estética y moral. Naturalmente, consideramos que la música afrocubana y todos aquellos otros ruidos estridentes son completamente antiestéticos y no solamente no educan, sino que relajan la sensibilidad y despiertan las más bajas pasiones de la naturaleza humana. En esta encarnación recuerdo siempre al señor Krumkeller, el hombre más maravilloso que haya conocido. Tenía una sensibilidad estética para todas las cosas y su vida era increíblemente hermosa. Poseía una inteligencia como nadie para dar soluciones en la conciencia a los problemas de la vida humana. Todo dentro de una sensibilidad exquisita. Tenía una voluntad indomable para ejecutar sus objetivos. Era un ego que sí estaba trabajando verdaderamente. Por lo tanto, además de limpiar las vías digestivas para que respondan a las vibraciones del ego, tenemos que desarrollar 3 cualidades en la evolución. Una voluntad indomable para el bien, la conciencia para comprender todas las leyes de la vida y de la naturaleza y amar sin diferencias a todos los seres. Por su atención a todas y a todos, mil gracias.